Bueno, Guardián, Sandra y Mary. El Guardián. El Guardián. Hoy tenemos con nosotros a dos personas. Por una parte está Sandra, vamos a ponerlo en modo vista. Está por una parte Sandra Echave y por otra parte está Mary Luque. Las dos son promotoras del mismo proyecto, por eso están juntas, aunque las dos tienen trayectorias distintas. Sandra es de Bilbao, estudió ADE en la Universidad del País Vasco y ha trabajado por cuenta ajena mucho tiempo en pymes relacionadas con la odontología, y en una última etapa aterrizó en una startup que vendía maquinaria para dentistas. Y Mary, por su parte, estudió Ciencias del Deporte, ella es de Eibar, lo que no quita para que fuera jugadora del Athletic Club. Además, como me decía ella, ganamos una liga. Ella ha trabajado siempre en la industria del fitness y del deporte, pero en la parte más comercial y menos en la parte técnica. Como dice ella, tengo mucho morro. Bueno, vamos a ver, ¿qué es lo que habéis montado? Porque vosotros montasteis primero una cosa y luego otra, ¿verdad? Sí, eso es. Empezamos, si os parece, por la inicial, la que montasteis en primer lugar. Venga, Sandra, ¿le das tú? Venga, le doy yo. Sí, es importante contar como la unión de las dos, porque de la primera a la segunda hay su relación, pero aparentemente súper diferente, ¿no? Nosotras empezamos en 2018 con FixMe, que para explicarlo resumido eran un Uber de fisioterapeutas a domicilio. Es decir, pues tú entrabas en nuestra plataforma, solicitabas un fisioterapeuta y estábamos en tu casa o en tu empresa en menos de 4 horas, ¿vale? Crecimos bastante en los primeros 2 años, dábamos servicio en España, Colombia, México, Puerto Rico, y estábamos empezando a entrar en Estados Unidos y llegó COVID y nos fastidió todo el chiringuito. Porque claro, de repente pasamos de pues, hacer más de 20.000 servicios al mes a hacer 0, ¿no? Porque no podíamos desplazarnos ni a las empresas ni a las casas de la gente porque estaba todo cerrado. Y ahí fue cuando surgió Wealth. Ahora doy la palabra a Mary para que cuente esa segunda parte, si quiere. Sí, al final fue una transición que parece que es muy loca, ¿no? Pasasteis de proveer servicios de fisioterapia a hacer pagos, pero es verdad que nosotros, para poder cobrar a nuestros clientes en FixMe en 4 diferentes países, con 4 culturas de pago radicalmente diferentes y 4 procesadores de pago diferentes, tuvimos que montar un Wealth internamente en nuestra empresa, que nos costó un montón de recursos técnicos, que nunca terminamos de montar, además, ¿no? Siempre faltaban cosas, y que nos desvió muchísimo del foco de nuestro producto de logística, porque al final detrás del servicio de fisioterapia que proveíamos con FixMe, pues había todo un software de logística que hacía posible que nosotros pues pudiésemos proveer de ese servicio de forma muy rápida a nuestros clientes. Entonces, esa transición, que parece muy, muy loca, pues al final se dio de forma totalmente natural, y se dio porque COVID es verdad que nos obligó a parar nuestras operaciones y a buscar otras maneras de seguir con nuestro negocio, y ahí vimos la opción en los pagos, considerando que no era únicamente un problema nuestro, sino era un problema de todas las compañías digitales que estaban intentando escalar a nivel global, ¿no? Entonces ahí es donde dimos el salto. Sí, fue una transición de como de medio año aproximadamente, casi un año, entre que fuimos apagando una cosa y sacando la otra. O sea, se dice rápido, pero estuvimos casi un año haciendo esa transición. Vale, antes de llegar a la transición, ¿vosotras emprendéis juntas? ¿Cómo fue eso? O sea, ¿cómo...? No sé si os conocíais porque erais amigas o fue un encuentro de emprendedoras que quieren emprender y que alguien les pone en común en un evento de estos que ahora yo creo que ya no hay muchos, pero ha habido otros momentos en los que había bastantes, ¿no? Contadme un poquito cómo fue ese conocimiento entre las dos. Vale, fue un poco por casualidad, yo creo. Ninguna de las dos, bueno, Mary había emprendido por su cuenta en sus cosas, nada tecnológico. Yo nunca había emprendido antes, y fue pues una de las veces que viajé a Madrid. Yo viajaba mucho a Madrid cuando vivía en Bilbao porque pues me gustaba mucho, tenía muchas amigas allí, y en una de estas, pues en una fiesta en casa de una amiga, le conocí. Y nada, pues me contó lo que hacía, yo le conté lo que hacía yo, y sí que es verdad que yo estaba en un periodo que quería cambiar un poco de vida, cambiar de trabajo, mudarme a Madrid, y me dijo, jo, pues yo estoy buscando una compañera de piso aquí, y pues al de unos meses conseguí trabajo en Madrid en
la startup que te comenté, la plataforma que vendía material a dentistas, y dije, Ajá. pues ¿por qué no, no? Pues vamos allá. Y me mudo a Madrid con ella. O sea, que erais compañeras de piso. Éramos compañeras de piso, hasta que un Vale, día vale. dijo, Está Jolín, bien. pues tengo una idea de un problema que me Ujú. está surgiendo a mí personalmente y ¿por qué no me ayudas con esto, Ajá. no? Y pues empecé a ayudar un poco en la parte más financiera, pues hacer como un plan de negocio, a ver cómo de viable o por dónde podía empezar. Y cuando me di cuenta estaba firmando las escrituras de la empresa. Fue un poco todo muy, muy rápido. Vale, o sea, esto te lo contó como compañera de piso, puede ser en cualquier circunstancia donde un compañero de piso pues tiene ahí un momento, puede ser en la cena, en la tele o yo qué sé, ¿no? Justo. O haciendo la limpieza semanal de la casa, que eso suele ser un tema conflictivo. Ya te he Eh, dicho, José, que tengo mucho morro, así que... No sé qué estábamos haciendo en ese em, momento. y entonces Mary te lo contó como una cosa que ella necesitaba a nivel personal o que quería Venga, adelante. Fue un tema profesional, pero realizado más, tenía que ver más con lo personal en ese momento. Ella en ese momento sí que es verdad que estaba en la parte más técnica del mundo del deporte, como ha contado al inicio, y lo que hacía era entrenamiento personal en grupos y de personas, pero muy relacionado con rehabilitación. Por lo tanto, ella tenía mucho contacto con los fisioterapeutas, ¿no? Pues una persona que viene de una lesión, que ha pasado por sus horas de rehabilitación y yo pues me alío con el fisio, ¿no? Para continuar esa readaptación y que ya la persona pues pueda hacer su deporte y su vida libremente. Entonces venía a casa muchos días frustrada diciendo, jolín, tengo un montón de clientes que necesitan de fisioterapia y tengo un montón de amigos fisioterapeutas y cada vez que les pasa un cliente nunca pueden, ¿no? Y luego los fisios me dicen de que no tienen clientes, que no tienen la suficiente recurrencia, entonces yo veo aquí un problema y yo creo que puedo solucionarlo. Entonces, ¿hay algo que yo pueda montar para solventar este problema? ¿No? Entonces ahí fue cuando me pidió ayuda de, oye, Mm, ayúdame con la parte financiera, yo controlo de la parte técnica y tengo contactos tanto en clientes como en fisioterapeutas, pero no sé muy bien cómo iniciar este negocio, ¿no? Y ahí fue cuando me pidió ayuda y poco a poco, casi sin darnos cuenta, montamos FixMe. ajá. O sea, tú en ese momento estabas trabajando en Madrid, ¿no, Mary? Pero trabajabas con Así algo es, sí. que no tenía relación con la fisioterapia, ¿o sí? Bueno, no directamente tenía relación con la fisio, pero trabajábamos con muchos fisios. No era yo la única, éramos varios, digamos, socios haciendo Ajá. este negocio y trabajábamos con fisios porque necesitábamos co-trabajar con ellos de cara a poder hacer la readaptación de personas que venían de tener lesiones, etcétera, ¿no? Eh, Ujú, Incluso a mí personalmente, que soy una persona que hace mucho deporte, me pasaba en el centro de Madrid, joder, necesito un fisio hoy porque tengo la espalda destrozada y era ujú, imposible encontrar al fisio cuando realmente lo necesitabas, tanto yo como nuestros clientes, ¿no? Entonces ahí ujú, le plantea esto a Sandra. Es como hay este problema, las clínicas están saturadas, los fisios están saturados, no sé, podemos montar algo para poder solucionarlo, ¿no? ¿Es posible o no es posible enviar fisioterapeutas a domicilio o es posible que haya huecos realmente cuando la gente necesita ir al fisio, no cuando el fisio tiene hueco, ¿no? Porque es ujú, como, no sé, lo contrario de lo que debería, a nuestro entender, estar pasando. ujú. Vale, entonces te pones a trabajar en la parte más financiera, o sea, lo que sería un plan de negocio, ¿sería lo que hiciste en ese momento, Sí, Sandra? Sí. correcto. Dice más o menos, bueno, pues igual necesitamos desde mi desconocimiento, porque claro, cuando no estás en este mundo tecnológico dices, bueno, pues alguien, un informático que me construye una plataforma y eso luego ya va solo, ¿no? Y yo solo tengo que ocuparme de conseguir clientes y conseguir fisioterapeutas. Luego ya cuando empiezas a estudiar sobre producto tecnológico ya ves que no es así y hay que dedicar muchísimos esfuerzos y recursos a que eso siga evolucionando. Pero sí, así fue, un poco más a nivel financiero, es como, oye, pues puedes empezar con este dinero y podemos empezar un poco mes a mes, fue más financiero al principio. Ujú, Sí, yo creo que empezó siendo algo súper inocente y la ujú. acabamos liando parda, así. Sí, sí. ¿Por qué dices liando la parda? Ujú.
porque al final en 2 años crecimos muchísimo, casi 40 personas en el equipo, 4 países y nosotras dos haciendo malabares pues para poder llevar todo esto adelante, ¿no? Fue inocente porque para nada esperábamos crecer tan fuerte en esos 2 primeros años de actividad. Entonces, sí, era una visión más local, ¿no? Es como, oye, quiero solucionar esto primero en el centro de Madrid y luego ya veremos si lo ampliamos, pero yo creo que al principio no nos imaginábamos que pudiésemos escalar a diferentes países, diferentes continentes y con un equipo tan grande. Sí, vale, eso entonces es. empezasteis en el centro de Madrid y empezasteis compatibilizándolo con vuestros trabajos o Sí. los dejasteis de la misma. ¿Cómo fue eso? No, el primer año estuvimos trabajando. Yo como 1 año estuve trabajando y compatibilizaba Fixme con mi trabajo. Y Sandra, yo creo que un poco menos o Yo lo dejé parecido. antes porque al final mi trabajo era pues con un horario cerrado, entonces para mí cuando llegó un volumen demasiado alto yo no podía gestionar 2 trabajos a la vez. Es cierto que Mary quizá tenía un poco más de flexibilidad en sus horarios, pero yo no. Entonces yo lo dejé antes que ella. Vale, está claro que Mary tenía un conocimiento del mercado clarísimo, ¿no? Del Sí. mundo de la fisioterapia. Sandra, tú eres economista, tú todo lo que tiene que ver con la gestión y tal, seguro que perfecto. Hay una parte que me queda un poco coja, contadme, que es la parte técnica. Porque hicisteis una plataforma, ¿no? Esto, Claro. Sí, y ¿cómo os arreglasteis? Sí, sí. pues al principio muy mal, porque como tú dices, teníamos esa carencia tecnológica. Yo al final es cierto que por el puesto que tenía en esta startup, en Dentaltic, sí que es verdad que conseguía absorber un poco cómo funcionaba todo desde una empresa tecnológica, no desde una pyme tradicional, y lo poco que iba absorbiendo lo iba aprendiendo y lo iba aplicando en Fixme. Pero es cierto que siempre arrastrábamos esa pata técnica que al principio nos hizo cometer un montón de errores, pues lo que he dicho al principio, ¿no? Pues mira, le subcontrato a un equipo que nos cree la plataforma, le pago tanto dinero y luego eso ya va solo. Entonces yo creo que ese fue el primer error que cometimos garrafal al tener esa carencia de conocimientos tecnológicos. Ajá. Sí, pero también creo que algo que hicimos bien es que tú y yo nos pusimos las pilas muy rápido y empezamos a estudiar, ¿no? Porque al final es lo que dices, José, si tú no controlas realmente de software y estás pretendiendo vender software, coño, hay algo que está fallando, ¿no? Entonces nosotras muy rápido, de hecho te diría que no sé, a los 2 meses de empezar con todo este lío nos pusimos a estudiar y al final montamos. Es verdad que nos equivocamos inicialmente subcontratando, pero después corregimos muy rápido y montamos nosotras mismas nuestra primera plataforma y nosotras mismas con nuestra primera plataforma conseguimos vender nuestros primeros 150.000 euros, ¿no? Con algo que habíamos montado Sandra y yo en un fin de semana. O sea, Sí, A yo ver, creo que Mary, joder, no tengas morro. Vamos a ver. ¿Nos pusisteis a estudiar? ¿Quieres decir que os hicisteis programadores en un fin de semana? no, no, hubo no, un no. punto de A ver. inflexión, en Madrid. Google tiene sedes de Google for Startups, que son pues oficinas, sedes que dan recursos a startups, sobre todo gente que está iniciando. Y es verdad que ahí conseguimos entrar en su programa de Tetuan Valley, ¿no? Que precisamente pues, te orienta, te ayuda mucho cuando eres un emprendedor que no tienes mucha idea, entonces sobre todo en la parte tecnológica, te guía un poco en cómo iniciar. Y yo creo que ese fue un gran punto de inflexión que nos enseñó a, oye, deshacernos muy rápido del error que habíamos cometido y nos enseñaron cómo trabajar rápido y con poco dinero y ir escalando poco a poco, ¿no? Yo creo que fue un aprendizaje buenísimo y creo que le debemos a ellos en gran parte en poder haber salvado eso y por haber podido crecer Fixme hasta lo que creció. O sea que Sí, eso por un lado. en Tetuan Valley os ayudaron técnicamente, especialmente, ¿no? Bueno, nos ayudaron técnicamente en todo lo que tienes que tener en cuenta para tener una startup, ¿no? No solamente en la parte técnica más de puro desarrollo, sino en un montón de aspectos. Pero creo que a partir de ahí también nosotras nos pusimos a estudiar por nuestra cuenta. O sea, nos pusimos a estudiar principios básicos de desarrollo de software, toda la parte en ese momento en el que vendíamos nuestro servicio, nosotros habíamos montado todo lo que era web, lo montamos sobre WordPress y lo montamos nosotras. Entonces, aprendimos a desarrollar en WordPress, aprendimos en Product School también desarrollo de producto digital. Entonces, o sea, llevamos 6 años en este mundo y creo que de saber cero ahora podría considerar que ya sabemos bastante, ¿no? Obviamente no vamos a desarrollar nosotras software, no somos ingenieras, pero sí que es verdad que somos capaces de interpretar qué es lo que estamos desarrollando y somos capaces de guiar de alguna manera sobre cómo son las buenas maneras de hacer esto, ¿no? Y cómo nosotras visionamos que queremos ver a Wealth en el futuro.
Sí, sí, sí. ¿Algún consejo para gente que empieza como vosotras, que no tiene esa base tecnológica, para que no se equivoquen o para que vayan más rápido? ¿Algún consejillo que le queráis dar? Pues para mí tienen que pedir ayuda. O sea, Pedir tienen que ayuda. pedir ayuda. Pero hay que pedirla a la persona correcta, porque también me has dicho Exacto. que os equivocasteis en alguna subcontratación, ¿no? Sí, pero hay que tener mucho cuidado con la subcontratación y antes de caer en esa trampa, lo primero que tienes que hacer es buscar cuál es la comunidad dentro de donde tú estés, ¿vale? Si estás en Euskadi, en Valencia, en Madrid, donde estés, cuál es la comunidad de emprendedores más fuerte que hay y únete a ella, porque necesitas estar con otras personas que están en tu misma situación. Al final esas personas saben dónde están los recursos, han fallado ya, van a evitar que tú falles y te van a recomendar mejor que nadie cómo tienes que empezar a construir tu camino. Entonces, para mí eso es clave. Busca a la comunidad de emprendedores que esté más cerca de ti, conecta con ellos y vive con ellos. O sea, que os cambiasteis de piso también. Casi, casi. Bueno, nos hemos cambiado de piso 800 veces. O sea, durante FixMe y también en Wealth hemos vivido en diferentes sitios, diferentes países, continentes, así que sí. Sí, bueno, luego me contáis el tema de Valencia y tal. Sí. Bueno, estábamos en Tetuán Valley, ahí conseguisteis enderezar un poquito ese camino y conseguisteis que otros emprendedores y los mentores y demás os ayudaran para salir adelante. Y bueno, lo que iba a ser en principio solamente una plataforma para el centro de Madrid, me habéis dicho que fue creciendo y me habéis hablado de Colombia, me habéis hablado de México. Eso es. Joder, esto ya son palabras mayores, ¿no? O sea, Claro, ahí, vuelos transoceánicos, por lo menos, ¿no? Sí, sí, bueno, sí. y con lo que le gusta a Sandra volar, además. Que me da Ahí, pánico. Y cada Así. vez vuelo más y más lejos. ahí al final Vale, yo vale. creo que fue un poco de suerte, de que estábamos haciendo bien las cosas también en Madrid y de morro, por supuesto, que siempre cuenta y siempre suma, lo que nos llevó a que un grupo de inversores colombiano pues, nos propuso entrar en la compañía a cambio de que abriésemos mercado en Bogotá. Es verdad que a nosotros nos parecía una jugada muy arriesgada, pero es verdad que la propuesta venía de uno de los fondos de inversión seguramente más conocidos de Colombia, ¿no? Entonces dijimos, ostras, tampoco tenemos mucho que perder y seguramente tenemos mucho que aprender. Fue nuestra primera crisis. ¿Estabais buscando inversión entonces? No, pero En sí ese estábamos momento no. empezando a juguetear un poco. Ajá. ¿Y Y cómo os encontrasteis con unos inversores colombianos? Porque no, vinieron ellos a fue, nosotras. sí, o sea, estaban buscando ellos una startup que tuviera que ver con la fisioterapia, quizás. Estaban buscando, sí, no igual con la fisioterapia, pero sí un modelo de negocio que pudiese tener encaje en una ciudad como Bogotá. Al final, la cultura en Latinoamérica es de todo a casa, ¿no? Allí lo piden todo a casa. Entonces, parecía que podía tener sentido y nada, nos pusieron dinero sobre la mesa para hacer pruebas, nos invitaron a ir a Bogotá una semana y al final nos fuimos a vivir a Bogotá una temporada larga. Y para mí fue como uno de los mayores aprendizajes que hemos tenido, una experiencia súper positiva y es lo que nos dio pie a poder empezar a abrir países pues fuera de España, ¿no? Que fue muy pronto y seguramente hay gente que nos diga, fue muy pronto, os desenfocasteis, pero es verdad que la oportunidad de nuestro negocio estaba principalmente en Latinoamérica, como luego pudimos ver, y no tanto en Europa. ¿Y eso? Pues básicamente por la cultura. Allí están muy acostumbrados a pedirlo todo a casa y luego están muy acostumbrados a recibir servicios de fisio, luego también todo lo que es masajes relajantes, etcétera, ¿no? Y la gente nos compraba cada semana, o sea, aquí no. Aquí o nos duele la espalda que no nos deja movernos de la cama o no lo hacemos, ¿no? Entonces, el contexto en el que nosotros vendíamos nuestros servicios era diferente y en LATAM vendíamos mucho a empresas. Muchísimo a empresas y eso nos dio, pues nos ayudó a crear una base súper sólida de clientes. ¿Y cómo fue la adaptación a un país nuevo y más un país con algunas Divertida. características que lo hacen especial, ¿no? Dale, San, si quieres. Divertida, podría decir yo. Fue divertida, la verdad es que yo tengo buenísimo recuerdo de Colombia y de hecho tenemos amigos con los que hablamos prácticamente todas las semanas. Al principio fue complicado, ¿no? Llegas allí, llevábamos 30 años viviendo con libertad en cuanto a voy al monte a la hora que quiero, voy caminando por la noche sola a casa y no pasa nada, y allí cambia la película, ¿no? Yo creo que el cambio fue más drástico a nivel personal que a nivel profesional, porque al final conocimos a un montón de gente maravillosa y en el plano profesional que... Vale.
El choque fue quizá más a nivel personal que profesional. Tenemos buenísimo recuerdo de Colombia, sobre todo de las personas y de los amigos que hicimos allí, con quienes todavía hablamos prácticamente cada semana. Sí que es verdad que a nivel profesional fue buenísimo, conocimos a un montón de gente, aprendimos muchísimo. A nivel personal fue un poco más drástico en cuanto que aquí pues toda la vida estamos acostumbradas a ir al monte cuando queremos, a caminar por la noche a nuestra casa sin que pase nada, a que andar por zonas relativamente seguras, y allí ¿no? Al llegar y ver, ostras, que no puedo ir por las calles que quiero a la hora que quiero. Nos desplazábamos en Uber de puerta a puerta. En cuanto eran las 6 de la tarde, allí anochece y tenías que estar en tu casa, no podías ir al monte cuando querías, ¿no? Cosas que aquí dábamos por sentado, allí era complicado. Ostras, al principio nos costó, pero bueno, enseguida nos acostumbramos y le dimos la vuelta, y la verdad es que fue una buenísima experiencia. Estuvisteis en Bogotá todo el En rato, ¿verdad? Bogotá, sí, sí, Vale. sí. Que es donde expandisteis y donde conseguisteis crear la plataforma, que supongo que en ese momento sería la parte más importante de vuestra plataforma, la parte de Colombia. Es donde más operación teníamos. Sí que es verdad que, como ha dicho Mary, para nosotras Latinoamérica era el mercado ideal porque son ciudades gigantes donde el desplazamiento es muy complicado y la gente, todo el mundo está acostumbrada a pedir todos los servicios a casa. Entonces es como que Latinoamérica empezó a cobrar mucho más peso que España, ¿no? Porque vosotros ahí teníais, por una parte, la parte técnica, que ya la teníais. Sí. Teníais que buscar fisioterapeutas que estuvieran en la base de datos, dispuestos a trabajar a través de vuestra plataforma. Que eso No supongo solo que en la es... base de datos, porque nosotros es verdad que teníamos un modelo un poquito más sólido en ese sentido. O sea, nosotros contratábamos a los fisios. Ajá. No eran autónomos ni hacíamos el lío, ¿no? Del falso autónomo, etcétera. Nosotros al final sí que es verdad que teníamos muy bien medido, y sobre todo en LATAM, porque vendíamos mucho a empresas, cuánta disponibilidad necesitábamos de los fisios, entonces les contratábamos o jornada completa o media jornada. De esa manera Vale. nosotros teníamos el control de la disponibilidad, que es imprescindible, y también a ellos les dábamos una calidad de trabajo mejor, ¿no? No te estoy contratando 1 hora al mes o 2 horas al mes, sino que, oye, trabajas con FixMe, eres parte de la empresa, eres parte del equipo, y además nos ayuda a hacer marca, y además nos ayudaba también a que nosotros pudiésemos estandarizar de alguna forma los precios, ¿no? Porque si no íbamos a incurrir en todo este rollo de los falsos autónomos, y no queríamos hacer algo que no estuviese proveyendo a una industria específica trabajo de calidad. Entonces, evitamos a toda costa, aunque es verdad que en algún punto nos hacía perder dinero, ¿no? Hasta que estabilizamos bien las operaciones, pero evitamos a toda costa caer en esa trampa porque nos parecía súper peligrosa también para la reputación de la marca y de la empresa. Vale, entonces teníais, por una parte, los fisioterapeutas con los que teníais un contrato, que los teníais que localizar y negociar con ellos y al final firmar, Formarles, etcétera. sí. Y luego teníais, por otra parte, los clientes que llegaban a vuestra plataforma para contratar las sesiones de fisioterapia, sea particulares o sea empresas, que habéis dicho que en Latinoamérica es especialmente empresas. Empresas Sí. para sus empleados, claro. Justo, eso es. Esta segunda parte, ¿cómo la hacíais? ¿Publicidad, marketing directo, tal? ¿Cuáles son las tácticas que habéis empleado? Para las empresas hacíamos ventas. O sea, había una persona de ventas que se dedicaba en Latinoamérica, que se dedicaba a vender nuestros servicios a las empresas. Entonces, lo que hacíamos con las empresas era venderles paquetes de servicios de forma recurrente. Teníamos como 2 tipos de empresas, ¿no? Algunas que nos contrataban para dar servicio a sus trabajadores, y había otras que nos contrataban, que estos eran principalmente gimnasios, que nos contrataban para que diésemos servicio a sus clientes. Vale. Y luego había particulares, y a los particulares muchas veces llegábamos desde la propia empresa, porque al final trabajábamos con empresas muy grandes y nuestro servicio se promocionaba dentro de los empleados de la empresa y de sus contactos, ¿no? Entonces al final teníamos muchos servicios en fin de semana que venían solo por boca a boca. Y luego obviamente también hacíamos marketing online. Sí, pero al final teníamos un canal muy orgánico de crecimiento, ¿no? En cuanto a los clientes, porque si ya nos conocían a través de las empresas, pues al final no venía todo de invertir en marketing online. Entonces era bastante eficiente. Vale, además de España, Colombia, lanzasteis también en México y en Puerto Rico, ¿verdad? Eso es. Sí. ¿Os dio tiempo a hacerlo en serio o ya llegó el 2020 y con todo lo que eso conlleva? Pues mira, el COVID nos pilló en Puerto Rico. Estábamos en ello. Y tuvimos que volver corriendo, casi nos quedamos allí. Así que... ¿Volver a Colombia o a España?
No, A España, España. España. Con el COVID empezaron a cerrar y dijimos, pues no sabemos lo que va a pasar, Ya, volvemos a casa por si acaso y... ya, sí, sí. Ahí había un riesgo de quedarte ahí colgado, sí. Sí. Sí, Y claro, ahí se derrumbó todo el negocio. Imagino que no había sesiones de fisioterapia, que pues no se podía hacer nada, claro. claro. El tema es Y que, vosotras viendo cómo se derrumbaba todo, imagino que una depresión, ¿no? O algo parecido. bueno, Mm, te diré que lloramos una tarde y luego al siguiente día nos pusimos las pilas de nuevo. Eh, Al principio, o sea, cerraron todo, ¿no? Y durante 3 meses no pudimos dar servicios, hacíamos cosas online, pero veíamos que ujú, realmente eso no nos iba a ayudar a recuperar el volumen que teníamos previamente, porque lo que decíamos antes, en Latinoamérica principalmente trabajábamos con empresas, pero nadie estaba volviendo a las oficinas. Por mucho que nos ujú, dejasen salir a la calle, seguíamos todos teletrabajando. ujú, Y teletrabajando no podíamos en una ciudad como Bogotá enviar fisios a casa de todos los clientes porque no teníamos ni a los fisios ni la logística montada para semejante operativo, ¿no? Entonces, ahí empezamos a reflexionar, Sandra y yo, sobre qué hacemos, porque si seguimos Aparte, así, nos quedamos sin aparte, ni un euro en caja. aparte Así que no sé en Bogotá, pero en Madrid estaría prohibido. no, aquí el tema no estaba prohibido, o sea, estaba prohibido cuando estuvimos Ujú, encerrados en casa, y en Bogotá y en México y en todas partes. ujú, Lo que pasó en LATAM, en México y en Bogotá, es que cuando volvimos a la calle, allí no cerraban los pueblos, ¿no? Como hicieron aquí en ese periodo de excepción que cerraban los pueblos, allí cerraban los ujú, barrios. Entonces nuestras fisios no podían llegar a casa de los pacientes. Entonces no, o sea, darle la vuelta nos habría supuesto tal vez 2 años de inoperatividad. Nosotros nos autofinanciábamos, ganábamos dinero en LATAM. Es verdad que levantamos algo de financiación privada, pero muy poco. Entonces no era sostenible o no era crecible realmente nuestro modelo ujú, en la forma en la que lo estábamos haciendo antes, ¿no? Y nos estábamos quedando sin tiempo para pensar en otra forma de ujú, hacerlo y ujú. decidimos pivotar. Pivotar Sí. no, radicalmente cambiar. Y ahí un punto importante, porque en España aún pues había alguna ayuda, dejabas de pagar un impuesto, allí no. Allí tú seguías pagando tus impuestos, tus nóminas, no había ERTES, o sea, allí no existe todo eso. Entonces al final teníamos que darnos prisas como, ostras, la caja va menguando y no sabemos hasta cuándo se va a quedar el COVID, pero no tiene pinta de que se vaya Sí, pronto, ¿no? como bien has dicho, lo vuestro no fue pivotar, sino que fue algo más gordo, más serio, ¿no? Sí. Vamos a ver, ahí, bueno, has dicho que tuviste un día de depresión y el día siguiente ya estabais ya pensando, ¿no? en qué hacer, ¿no? Mm. Eh, Efectivamente, esa es la mentalidad correcta. Lo que pasa es que no lo tendríais claro al principio. Imagino que esto tuvo que No. llevar un tiempo de, joder, ¿qué hacemos ahora? ¿Tal? ¿Qué podemos hacer para salir adelante, ¿no? ¿Cuál? Sí, o sea, Mm, no lo teníamos claro, pero mira, gracias a eso el trabajo en equipo cuenta, ¿no? Al final nos reunimos con el mm, equipo y les dijimos, oye, ¿esto qué hacemos? Todo el mundo estaba cagado de miedo porque al final todo el mundo mm, estaba, el trabajo de todo el mundo estaba en juego, ¿no? Creo que lo mm, más fácil para nosotros habría sido cerrar, estaba justificado, y coger alguna de las ofertas de trabajo que teníamos sobre la mesa, ¿no? Pero al final creo que el carácter del emprendedor es ese, ¿no? Es el no rendirse. Oye, mira, esto es mm, una de las adversidades a las que nos vamos a enfrentar en toda esta carrera que es larga ujú, y vamos a ver cómo la superamos. Y le dimos al coco, y le dimos al coco no solo Sandra y yo, le dimos al coco en equipo. Y al final empezamos a buscar pues el nuevo camino también en equipo, ¿no? Y eso fue algo muy positivo. La actitud del equipo en ese momento fue de 10. ujú. Sí, sí. ¿El equipo queréis cuántos en ese momento? Pues casi 40 personas. 40, sí. 40 y poco, 42, 43 en ese momento. Pero que estáis repartidos, porque Sí, estarían unos Sí, en Madrid, otros en Bogotá, ¿no? eso otros es. en Mm, México, sí. mm. Y entonces hacíais Zooms o qué hacíais. Todo el Hacíamos rato. Zoom. Vivíamos en Sí, el Zoom. Zoom es entonces cuando arrancó fuerte. Yo creo que lo Sí. contraté Sí, por sí, esa sí. época. Sí, sí. No lo conocía. Vale, entonces empezasteis a hacer sesiones ahí de mucha gente, empezasteis a pensar en, o sea, lo que teníais claro que teníais que hacer otra cosa distinta. Ujú. Lo Sí, lo y teníais ahí, muy claro, ¿no? bueno, o sea, teníamos claro que en ese momento teníamos que hacer algo distinto, no teníamos claro qué iba a pasar después, ¿no? Porque tampoco sabíamos qué iba a pasar, pero es que después cuando Mm, salimos de nuevo a la calle y pudimos empezar a dar servicios, veíamos que ya todo había cambiado, ¿no? Nosotros no podíamos enviar ya los fisios a las oficinas porque en las oficinas no había nadie, tampoco se sabía cuándo la gente iba a volver a las oficinas, los servicios a domicilio para nada tenían la intensidad que tenían previamente porque la gente no quería meter desconocidos en su casa. Entonces, visto esto, dijimos, nos morimos. Y ahí fue cuando en serio planteamos,
Bueno, ahí fue cuando en serio empezamos a jugar con los pagos porque ya había supuesto un problema para nosotras, ya estaba suponiendo un problema para varios amigos emprendedores que ante la misma circunstancia empezaron a hacer cosas online y eran incapaces de cobrar a sus clientes sin realmente meterse en un desarrollo técnico complejo. Y entonces empezamos a ayudarles a automatizar la entrada de dinero en sus empresas a partir de lo que nosotros ya habíamos desarrollado para FixMe, ¿no? Y así es como empezó el cambio. Así es como vimos, ostras, este problema que nosotras teníamos también lo tiene más gente dentro de la industria. ¿Dónde están las oportunidades, no? Una cosa, Mary, el problema para que todo el mundo lo entienda bien, porque igual hay gente que está aquí como automatizar la entrada de dinero, si eso ya está automatizado, ¿no? En teoría tú pagas con tarjeta y el dinero te llega, tal, ¿no? ¿Cuál es el problema ahí exactamente para que la gente lo entienda bien? Bueno, pues me voy a centrar en el problema cuando tienes que vender online, ¿vale? Sí, por porque supuesto. offline también existe, pero me voy a centrar en el online. Entonces, cuando tú vendes online, lo que tienes que hacer es integrar en tu producto digital una pasarela de pagos, 2, 3, 4, depende un poco de cómo sea tu operación. Entonces, esta integración tiene un coste técnico. Y luego, si tú quieres automatizar, a partir del primer pago de un cliente, quieres automatizar un flujo específico para ese cliente porque tienes un contrato específico con él o porque estás vendiendo de una forma específica, necesitas crear dentro de tu sistema, ¿no? Dentro de tu software, necesitas generar ciertas normas, cierta lógica para poder volver a recobrar a este cliente, y esa lógica tiene que estar además seguramente integrada a tu CRM, a tu ERP y a todo ese flujo de facturación específico que tiene tu empresa. Entonces, montar todo este tinglao tiene un coste técnico muy alto, y lo que hacen las compañías es montar equipos específicos técnicos y operativos de personas que sean capaces de crear, mantener, escalar y trabajar con estos sistemas, ¿no? Entonces, bueno, ahí está el problema, que es algo extremadamente caro de gestionar y que nosotros hemos hecho una solución pues para quitar esos costes, ¿no? Y no estamos quitando, ojo aquí, trabajadores de las empresas, ¿no? No, lo que hacemos es que esas empresas sean muchísimo más ágiles a la hora de gestionar sus recursos y que estas personas que antes hacían pagos pues estén haciendo cosas que realmente aporten valor a la compañía, ¿no? Porque al final el pago es algo que es vital porque tenemos que cobrar, pero no es algo que esté aportando valor al cliente. Si mi cliente de fisioterapia lo que quiere, lo que le aporta valor de mi empresa es el servicio de fisioterapia, pero no el pago. El pago me da igual, el pago me importa a mí. Esto es transparente para el usuario porque el usuario sigue pagando con su tarjeta. Eso es. Pero o con otros métodos de pago. O con otros métodos que pueden ser el Bizum pueden ser el Bizum, pueden ser los SEPAs, ¿no? Sí, los recibos bancarios, entonces, las transferencias, etcétera. Pues todo eso es transparente para el usuario. Lo que sí que cambia es cómo se integra todo eso después en la startup que esté haciendo ese cobro online a través de su web, ¿no? Vale. Eso es. Y sobre todo cuando es recurrente. Cuando es recurrente el problema es gigante, porque la gestión de la recurrencia es compleja. Porque algunas soluciones ya hay. Por ejemplo, estoy pensando en PayPal, que te hace te resuelve parte del problema, pero es muy caro, ¿no? No es que sea muy caro, porque nosotros realmente nuestro servicio trabaja encima de estas plataformas como PayPal, como Stripe, como Adyen, Redsys, etc. Lo que pasa con ellas es que básicamente son productos que están desarrollados para integrarse con las plataformas de nuestros clientes, y nuestros clientes tienen que construir la lógica para que esos productos funcionen de la manera determinada que nuestro cliente necesita que funcionen, ¿vale? Entonces, imagínate, yo soy una empresa que ahora mismo le cobro recurrentemente un importe fijo a mi cliente todos los meses. Yo tengo que desarrollar esa lógica en base a las normas de PayPal, ¿no? O en base a las normas de Stripe. Si yo después quiero cambiar esto, porque mira, me he dado cuenta de que no va a ser mensual, que ahora va a ser trimestral, ya tengo que volver a desarrollar una lógica diferente. Y ahora me he dado cuenta que además de trimestral le quiero también cobrar por uso, porque a veces está consumiendo más servicio de lo que debería, ¿no? Entonces quiero que sea variable además. Entonces tengo que volver a reconstruir esa lógica. Y no olvidemos que además estamos hablando de medios de pago, y muchas veces detrás de la construcción de esa lógica también entra la regulación en juego. Entonces, si yo tengo que construir como empresa la lógica y además la regulación porque quiero cobrar de determinada manera a mi cliente, el lío que tengo que montar es terrible. Y luego quiero además abrir un país en el que PayPal no está. Pues tengo que implementar otro sistema
y tengo que volver a construir la lógica porque mi lógica estaba construida en base a las normas de PayPal, pero no en base a las normas de Stripe. Entonces, si quiero hacer cosas con Stripe, tengo que volver a hacerlo, ¿no? Entonces, Y vuestro producto se integra con todas esas plataformas de pago, además eso es, además de los de las tarjetas, que en España son básicamente, es prácticamente un monopolio, ¿no? Si no eso recuerdo es, mal. Eso exacto. es. Y se integra en todo eso y después habéis hecho como varias fórmulas técnicas para integrar eso en las aplicaciones del cliente, de la startup con la que estáis trabajando, de la empresa con la que estáis trabajando, para que dentro de sus sistemas todo eso se integre de una forma bastante fluida, ¿no? Eso es, Sin entrar en más o muchos menos. detalles técnicos, ¿no? Más o menos. Algo así. Exacto, sí, sí, Ujú, algo así. ujú. Para que la lógica que quieran aplicarle al método de pago sea algo muy, muy sencillo de configurar para ellos. Sí, la Ujú. lógica que al final es que solo nos centramos en el cobro, ¿no? Que tenga que ser recurrente de diferentes formas, pero es que después de que el cliente ha pagado, tienen que pasar cosas. Yo tengo que habilitarle un servicio determinado, pues si ha pagado el plan más barato, le abriré unas funciones y otras no. El financiero tiene que saber que este cliente de verdad ha pagado. Se tiene que generar una factura, o sea, tienen que pasar ciertas cosas una vez el cliente ha pagado, no es ha pagado y ya está, ¿no? Entonces, en todo lo que es el cobro y lo que pasa después, pues al final le ayudamos también a la empresa que pueda ser fluido, como tú has dicho. Sí, y si además esa factura se genera en Euskadi, pues también tiene que estar conectada con Hacienda y TicketBuy, ¿no? Son muchas Entonces, cosas. es Ahora que sí, encima, efectivamente. claro, es que encima nuestros clientes, depende de la zona en la que estén, tienen que cumplir normativas. Entonces, si yo soy una empresa que está ahora mismo, que soy de Bilbao, ¿vale? Y está cobrando a clientes en España, tengo que estar conectado con Hacienda, pero luego abro una sucursal en México y en México existe la factura electrónica también. Entonces, tengo que integrar otra herramienta que me permita conectarme con la Hacienda de México, ¿no? Entonces, son un montón de herramientas diferentes que entran en la ecuación del pago, que parece una chorrada y fíjate, al final es un problema tan grande que afecta a todo un flujo de proceso, no es únicamente un problema técnico. Es un problema desde el del representante de ventas hasta el financiero, hasta un problema de compliance, ¿no? de normativa, de regulación, de cumplir las reglas del país específico en el que estoy vendiendo. Entonces es un problemón. Y entonces empezasteis a trabajar en estas soluciones, imagino que al principio muy personalizadas, ¿no? Amigos que conocíais que tenían un problema, vosotros os centrasteis en eso, pero imagino que en principio sería una plataforma no muy genérica, ¿no? Sino que teníais que hacerla a la medida de cada... ¿O cómo hicisteis eso? ¿Cuál fue un poquito el camino que seguisteis? Porque tampoco, en ese momento Siempre imagino que tampoco tenéis mucho dinero para invertir, ¿no? muy poco y nos arreglamos, pero nunca hemos hecho algo ad hoc a nadie. No somos una consultora, somos una empresa de producto, entonces lo que tratamos siempre de hacer es partiendo de nuestro core de producto, podemos dar servicio a un segmento de clientes o no. Entonces, intentamos enfocarnos en el segmento que tiene más dolor, ¿no? Inicialmente, al que podemos llegar más rápido y aunque nosotras no tengamos un producto final, digamos, terminado para este segmento, al menos tenga un problema tan grande que empiece a usarnos, ¿no? Y luego vamos viendo si realmente ese segmento tiene las mismas necesidades para que nuestro producto pueda crecer en una dirección o pueda crecer en otra. Pero vamos construyendo de esa forma. ¿Y cómo financiasteis esa etapa? ¿Con los ICOs o con alguna de estas soluciones que salieron ahí creativas en el 2020? Dale, Los ICOs es Ahí. increíble la cantidad de startups que han vivido a base de eso, ¿eh? Lo digo, Sí, no lo digo por decir, lo digo porque es real. sí que es verdad que en ese sentido nosotras sí que conseguimos bastante ayuda en relación a ICO y a otras cosas, pero bueno, al final por la operativa que teníamos, si solo hubiésemos tenido eso, poco habríamos durado. Y allá por octubre de 2021 pues conseguimos levantar una ronda de inversión de 1 millón de euros y eso nos dio pues, hasta donde estamos ahora, ¿no? A contratar equipo específico para construir el producto de Wealth y todo lo que hemos conseguido hasta ahora ha sido gracias a esa ronda de inversión que Y hasta levantamos en su momento. octubre de 2021, ¿cómo os las arreglasteis? Pues el Porque dinero que teníamos. Como pudimos, sin ingresos o casi sin ingresos. mira, Imagino que las 40 personas no pudieron seguir con no. vosotros, ¿no? Pues No, no. Cuando ya más o menos teníamos claro por dónde íbamos a tirar, dijimos, vale, estamos viendo que este negocio ya de fisio no tiene sentido para... No, nosotras al final lo que hicimos viendo
hacia dónde, viendo claridad de hacia dónde íbamos a tirar a partir de ahora, que no tenía nada que ver con el mundo de la fisio, lo que hicimos es vender parte del negocio y la otra parte del negocio la cedimos a los equipos de cada país para que pudiesen ellos continuar con su negocio. Al final eran fisioterapeutas y contratamos un equipo especializado y con mucho más conocimiento en pagos y cobros, que era nuestro nuevo mercado. Entonces, nos quedamos prácticamente Mary y yo y el equipo técnico, y luego fuimos construyendo poco a poco el equipo que ahora forma parte de Wealth. Ajá. O sea que la actividad que hacíais antes de FixMe sigue activa, pero con otras personas. Eso O sea, es, que ya no bajo el está nombre de cerrado. FixMe. Pues está bien, así que no desaparezca el proyecto. Si estaba funcionando, si podía funcionar, pues efectivamente está muy bien. Y vosotros os centrasteis entonces en el proyecto nuevo, que no era un pivotaje, sino que era una cosa completamente nueva. Y con equipo prácticamente nuevo por completo, como bien has dicho. Y entonces en octubre de 2021 cerráis una ronda. Ahí imagino que fuisteis a buscarlos, ¿no? Ahí ya no vinieron a por vosotras. O también Fuimos a por ellos. Sí. Fuimos a por ellos porque nos quedaba poco dinero y dijimos, pues no, o conseguimos inversión externa o esto parece que va muy bien, parece que tiene sentido lo que estamos haciendo, pero hasta que generemos ingresos, esto tiene que mantenerse, ¿no? De alguna forma. ¿Y Sí, a exacto. quién fuisteis a pedir? Porque, bueno, esto es fintech, claro, aquí entra mucha gente, sí, sí. Es un tema. Pues puedes pedir a mucha gente, lo que pasa que a ver quién te dice que sí, ¿no? Sí, por pedir. Hombre, tú, Mary, por pedir que no quede, está claro. Eso es, eso es. Al final creo que ¿A cuántos cuando, fuisteis a pedir? ¿A cuántos más o menos? Así. pues no sé, como a 12 o así, seguro. ¿Solo? Joder, Sí, un ratio de que te consigas 1 de 12 es un ratio muy bueno. de hecho, Hombre, esto no mira, es una discoteca por la noche, Mary, no no, es. no. No lo compares. Fue bastante bien, es verdad, el ratio fue bastante bueno esa vez. Ahí al final el tema es que también era finales del 2021 cuando el mercado estaba un poquito diferente. Ahora es más complicado, ¿no? Porque ahora estamos volviendo a buscar y Sí, ha tenemos ya un cambiado. producto consolidado con clientes, facturando, moviendo un volumen muy considerable de dinero, ¿no? Pero que realmente pues nos cuestionan mucho lo que hacemos cuando es evidente que solucionamos un problemón, ¿no? Y tenemos muy buenos datos en este momento. Pero es verdad que como el mercado está un poquito raro y más complicado, pues hay que justificar muchísimo más, ¿no? Que en finales de 2021, donde pues estábamos vendiendo realmente una gran visión, que sí había datos, que teníamos cosas, no estábamos sin producto, ¿no? Pero teníamos algo muy, muy pequeñito y que estaba empezando. Entonces, ostras, si comparo y estoy buscando el mismo dinero, ahora me está costando 100 veces más de esfuerzo que lo que me costó a finales del 21. O sea que habéis fundido ya el millón. Casi, Casi, no, casi. pero casi. Lo habéis gastado, imagino que en desarrollo, Sí, en equipo que desarrolle la mayoría. En personas, exacto. Sí, pues tendréis un equipazo. Sí, tenemos un buen equipo, la verdad. Pero bueno, también necesitamos construir un buen equipo que supiese de pagos, ¿no? Entonces, pues hay veces que es lo que tienes que hacer y es donde tiene sentido que te gastes el dinero. Bueno, no que te gastes, no que lo inviertas. Sí, es muy delicado al final, ¿no? Siempre digo que es algo muy... Si estás vendiendo un software de fichaje de recursos humanos y un día te falla, bueno, pero si fallamos con un cobro a un cliente es muy delicado. O sea, no podemos fallar y necesitamos un equipo competente para que eso no falle. Claro, y eso no es fácil de encontrar tampoco, igual que el dinero. Súper difícil. Porque vosotros habéis tenido que buscar gente ya experimentada, no valía con un joven recién licenciado que tiene mucha motivación y tal, pero claro, todavía no sabe muy bien. Tenemos un equipo es verdad que tenemos un equipo con bastante experiencia, pero también tenemos algún joven recién licenciado que tiene muchas ganas y mucha actitud y está aprendiendo a la velocidad de la luz. Pero es verdad que los puestos, digamos, más clave del equipo los abarcan gente que ya viene de la industria de la banca, de fintech, de gente que sabe de pagos y gente que es mucho mejor que Sandra y yo haciendo esto. Entonces, creo que eso es súper importante. Claro que sí. Es gente que venía de la industria y que por tanto es cara. Sí. Eso es. Claro, por eso se acaba el dinero rápido, claro. También somos un poco del pensamiento de que preferimos tener poco, pero de mucha calidad y pues gastarnos la pasta en 10 que nos gastaríamos en 20. Porque si esos 10 son muy buenos, van a tirar como 50, ¿no? Entonces, yo prefiero pagar bien a menos gente que tener muchos pagando reguleras, porque
todo es más difícil de gestionar con más gente y nosotras optimizamos muy bien el dinero. Esa es la parte de Sandra. Sí. Ahí estoy con mano de hierro. Si no, después de COVID nos habríamos muerto, ya te digo. Efectivamente. Y la verdad es que con vosotros podríamos estar hablando horas, pero bueno, vamos a ver si el punto final, porque tampoco. Yo creo que en breve se me aquí. va a apagar mi batería y os dejo solos. Bueno, menos mal que sois dos. Con internet, no sé yo. No, ya terminando, vamos a hablar un poquito de lanzadera, si os parece. Que fuisteis allí. ¿En qué momento fuisteis a lanzadera? Pues fuimos pivotando y fuimos porque nosotras vivíamos en Madrid, bueno, estábamos Latinoamérica, pero luego estábamos en Madrid y trabajábamos desde Google for Startups. Google for Startups estaba cerrado y nos estábamos volviendo locas, entonces necesitábamos otro ecosistema con emprendedores que estuviese abierto y buscar a gente en nuestra misma situación para hacer terapia, básicamente. Entonces aplicamos a Lanzadera porque un amigo nuestro trabajaba de director de proyectos ahí y nos decía, oye, aplicad porque está abierto y hay gente muy, muy buena aquí y seguro que os podemos ayudar y tal. Aplicamos, tuvimos suerte, entramos y la verdad que fue una bombona de oxígeno en ese momento porque nos estábamos volviendo locas y conectar de nuevo con emprendedores pues fue algo que creo que nos dio mucha fuerza para afrontar ese pivot que estábamos haciendo. Y nos apoyaron en ese sentido. Y luego, hace además, 2 años fue, ¿no? 2 años y medio. Sí, hace 2 años. Luego además invirtió Angels. Antes de la ronda, ¿no? Antes de la ronda. Sí, que tiene relación porque al final estando en Lanzadera pues tienes acceso al fondo, que es Angels Capital, y pues al final te van conociendo, van viendo lo que haces, vieron nuestro pivot radical, o como queramos llamarlo, entonces ya no ibas de cero a pedir, ¿no? Bueno, Angels en realidad es una persona, ¿no? Es el fundador de Mercadona. Claro, pero tiene un equipo bastante grande al que hay que convencer. Pero el que pone la pasta es él, realmente. Correcto, ¿no? Sí, es la sociedad de inversión de Juan Roch. Sí. Y ahí, ¿cuál es el secreto para que te inviertan en Angels? Yo creo que el secreto en Angels y en otros fondos es tener un mucho poco morro. Parecido, ¿no? Yo creo que, a ver, tener mucho morro. Yo tengo mucho morro porque tengo las cosas muy claras. Entonces, sí, y eso me da mucha seguridad para tener morro y me ayuda a abrir puertas, ¿no? Pero para mí es eso, es tener muy claro lo que estás haciendo, hacia dónde vas, ¿no? Tener una visión muy clara, estar comprometida y poder demostrar que realmente lo estás y luego que tu historia la soporte en números, ¿no? O sea, si yo os estoy contando una cosa, tiene que haber números que soporten esta historia y no son solo números de facturación, también pueden ser números de uso, pueden ser muchos los datos que demuestren que detrás de lo que yo te estoy contando hay algo, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que primero son las personas y Sandra y yo somos muy echadas para adelante y muy resilientes, que eso sí que ellos ya lo estaban viendo y luego por otro lado es lo que estás haciendo tiene sentido, ¿no? Y el sentido lo dan los datos que apoyan tu historia. Entonces, creo que eso encajaba en ese momento muy bien y es lo que les convenció. Totalmente, también que viésemos que teníamos mucho foco, ¿no? No ir a un montón de palos, es como, oye, hacemos esto, ahora podemos atender a este tipo de cliente y también tener el cliente en el centro, no solo decirlo, hacerlo, es como, oye, voy construyendo mi producto en base a las necesidades de mi cliente y tenerlo en el centro. Yo creo que eso también es muy importante para ellos. Sí, bueno, pero yo creo que va mucho de personas esto. ¿Cuánto dinero necesitáis ahora? Pues unos 800.000 euros, 1 millón como mucho. Ajá. O sea ya que tenemos parte si alguien cerrada, nos escucha, que se ponga en contacto con vosotras, que este es el momento, ¿no? O sea, ahora mismo sí que dentro de un año valdréis mucho más. Eso es el momento. Nuestro mercado está muy, muy, muy caliente y de hecho ayer no, el domingo Stripe publicó, Stripe es el procesador de pagos líder seguramente para startups en el mundo y publicó un estudio que había hecho a 1.500 clientes suyos sobre la gestión del cobro recurrente y animaba a esos clientes a utilizar productos como el nuestro para poder gestionar todo ese marrón, ¿no? Entonces, no somos nosotros los que los contamos, la que lo contamos no son nuestros clientes los que están contentos con el valor que les estamos aportando, también son los grandes jugadores de esta industria los que dicen que tiene sentido lo que nosotros estamos haciendo. Entonces, creo que es un momentazo para Wealth este. La valoración, no sé si la queréis hacer pública, la valoración a la que buscáis dinero en este momento, no vale. Luego te la decimos, José. Eso es. Vale, off the record.
Muy bien. Pues nada, que tengáis mucha suerte primero con la captación de dinero, que es fundamental para que la startup siga creciendo y teniendo oxígeno, por supuesto, Ujú. Muchas y gracias. después pues con el propio negocio que siga caliente. Muchas Muchas gracias, gracias, José. Gracias por invitarnos. darnos visibilidad, Gracias a invitarnos. vosotras.